Imagina estar preparando un viaje corto con la persona a la que amas. Un viaje sencillo, de apenas unos días, para conocer otra cultura, reencontrarte con la familia de tu pareja y vivir una de esas celebraciones que tantas veces viste en fotos y videos. Imagina dejar a tus hijos al cuidado de tu madre, prometiéndoles que volverás en una semana, que les traerás regalos, historias y momentos inolvidables. Ahora piensa, ¿qué pasaría si ese viaje que comenzó como una ilusión termina convirtiéndose en la última vez que tus hijos te ven con vida? Si tú estuvieras en esa situación, si tu madre recibiera una llamada en plena madrugada diciendo que algo grave pasó, si tus hijos despertaran sin entender por qué la persona que siempre estuvo ahí ya no va a volver, ¿cómo enfrentarías esa realidad? ¿Cómo procesarías un crimen que se resolvió demasiado rápido para unos, pero que dejó demasiadas preguntas abiertas para otros? Porque esta no es solo una historia de un asalto, es la historia de una mujer que luchó durante años por sacar adelante a su familia y que terminó perdiendo la vida a miles de kilómetros de casa, en medio de una noche que nadie pudo prever. Una historia donde la justicia habló, pero las dudas nunca dejaron de hacerlo. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. A Irene Cortés la describían como una mujer que desde joven supo abrirse camino por sí misma. Nació en Granada, en el sur de España, dentro de una familia numerosa que con el tiempo se convertiría en su mayor sostén. Aunque no existen muchos detalles sobre su infancia, quienes la conocieron recordaban que Irene tenía una personalidad firme, independiente y con una determinación que le permitía avanzar pese a las dificultades. Con los años, su familia se trasladó a Málaga, ciudad en la que finalmente se estableció. Fue allí donde Irene comenzó a construir su propio proyecto de vida. Emprendió un negocio, un bar de copas que algunos describían casi como una pequeña discoteca, ubicado en pleno centro. Para ella no era solo un trabajo, sino un espacio donde se movía con soltura entre música, clientes habituales y la intensidad de la vida nocturna. En esa etapa también conoció a su primer esposo, un joven dominicano que solía frecuentar el local. De esa relación nacieron 3 hijos, a quienes posteriormente Irene crió prácticamente sola. El matrimonio terminó marcado por un hecho trágico. Él fue detenido por tráfico de drogas y murió en prisión. Los detalles nunca quedaron del todo aclarados, pero aquel episodio dejó a Irene con 3 niños pequeños y toda la responsabilidad sobre sus hombros. A pesar de ese golpe, Irene no se detuvo. Siguió adelante con su negocio y continuó trabajando sin descanso. Sin embargo, su nombre apareció tiempo después en documentos judiciales vinculados al tráfico de sustancias ilícitas. En 2005 fue condenada a 7 años de prisión y a pagar una multa considerable. Intentó recurrir esa sentencia en distintas instancias, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Informes de prensa y resoluciones judiciales mencionaban vínculos con un grupo criminal conocido como el Clan de los Lucas. Aunque ella buscó revertir esa condena en 2007 y 2008, los tribunales mantuvieron su decisión. Esa parte de su vida, comentada en su momento por los medios, no suele aparecer en el recuerdo de quienes hablan de Irene como madre y trabajadora, pero formaba parte de la complejidad de la historia que la rodeaba. Con el tiempo, Irene inició una nueva relación con Farid Gina Sarisa, un colombiano que llevaba años residiendo en España. Entre responsabilidades, cambios y esfuerzos constantes, Irene siguió adelante, sosteniendo a su familia mientras intentaba abrirse camino nuevamente. Cuando Irene conoció a Farid, su vida ya acumulaba responsabilidades y momentos difíciles. Farid había llegado desde Barranquilla, Colombia, acompañado solo por su madre, buscando nuevas oportunidades en España. Se estableció en la provincia de Málaga y trabajó principalmente como mesero mientras intentaba construir una vida más estable. Fue en ese contexto donde los caminos de Irene y Farid se cruzaron. La relación entre ambos avanzó con rapidez. Para Farid, Irene era una mujer trabajadora y firme,
Para Irene, él representaba la posibilidad de comenzar de nuevo después de un pasado complicado. Con el tiempo decidieron vivir juntos, formando un hogar en el que convivían los 3 hijos que Irene había tenido con su primer esposo y los 2 niños nacidos durante la relación con Farid. La diferencia de edades, que iba desde los 14 hasta los 2 años, hacía que la casa se moviera entre rutinas distintas, etapas diferentes y una maternidad intensa. Aunque de cara al exterior la pareja buscaba mostrar estabilidad, la convivencia no estuvo libre de conflictos. Al igual que su primer marido, Farid también terminó involucrado en problemas relacionados con drogas. Fue detenido y cumplió 1 año y medio de prisión por tráfico de estupefacientes, aunque en niveles menores dentro de ese mundo. Su encarcelamiento alteró profundamente el ritmo de la familia. Durante el tiempo que Farid estuvo en prisión, la relación de pareja se fracturó. La soledad, el desgaste y la presión emocional llevaron a Irene a mantener una relación con otro hombre, algo que Farid descubrió después de recuperar la libertad condicional. Ese hallazgo provocó discusiones fuertes y, según relató la familia de Irene, incluso amenazas motivadas por celos y resentimiento. Farid, sin embargo, declaró públicamente que había decidido perdonarla porque la amaba y que su intención siempre fue mantener un ambiente de tranquilidad para los niños. A pesar de esa aparente reconciliación, las heridas y desconfianzas no desaparecieron del todo. La pareja continuó adelante intentando reconstruir una rutina estable, pero lo vivido marcó un antes y un después. Con esa mezcla de tensiones, esfuerzos por recomponer la convivencia y responsabilidades familiares acumuladas, Irene y Farid avanzaron hasta llegar al año 2011, cuando tomaron la decisión de realizar un viaje que marcaría un giro irreversible en sus vidas. A comienzos de 2011, Irene y Farid atravesaban un periodo que parecía más estable que etapas anteriores. Fue entonces cuando surgió la idea del viaje a Colombia, el país natal de Farid. El motivo principal era comprensible. Su padre, un hombre mayor, a quien Farid no veía desde hacía casi 10 años, había sufrido una caída que le fracturó la cadera y agravó problemas de salud existentes. Esa noticia despertó en Farid la necesidad de reencontrarse con él. Irene apoyó la decisión desde el inicio. Quería acompañarlo en ese momento delicado, pero también deseaba conocer Barranquilla, recorrer los lugares donde Farid había crecido y vivir la experiencia de los carnavales, una celebración que siempre había llamado su atención. El plan fue tomando forma. Eligieron fechas, hicieron cálculos, reservaron hospedaje y organizaron todo para dejar a los 5 niños al cuidado de la madre de Irene durante la semana que estarían fuera. Pero justo antes del viaje, ocurrió un hecho que después cobraría importancia. Los 2.000 euros que Irene había ahorrado desaparecieron sin explicación. Fue una pérdida considerable para ellos y estuvo a punto de cancelar todo. Aún así, decidieron continuar. Tanto familiares en España como en Colombia los ayudaron a cubrir lo que faltaba para que el viaje se llevara a cabo. Finalmente, el 27 de febrero de 2011, Irene y Farid aterrizaron en Barranquilla. Mientras en España sus hijos y familiares imaginaban una semana de paseos, reencuentros y celebraciones, la realidad que esperaría en Colombia sería muy distinta a lo que cualquiera habría podido prever. Irene no lo sabía, pero aquel viaje que combinaba reencuentro familiar, fiesta cultural y una oportunidad para estrechar la relación con Farid, terminaría convirtiéndose en el escenario de la tragedia que marcaría para siempre su historia. La noche del 2 de marzo de 2011 comenzó como una salida tranquila entre familiares. Después de varios días en Barranquilla, Irene y Farid cenaron acompañados por 2 parientes de él, un hombre y una mujer que los habían estado recibiendo durante su estancia. La idea era disfrutar del ambiente previo al carnaval y visitar algunos lugares típicos. Tras la cena, decidieron continuar la velada en un establecimiento llamado La Plaza de la Cerveza, un local modesto que, a esa hora de la madrugada, estaba casi vacío. Las cámaras de seguridad del lugar serían fundamentales para reconstruir lo que ocurrió. En las grabaciones se ve que, poco después de las 2 de la mañana, Irene, Farid y los 2 familiares ocupaban una mesa al fondo,
conversando sin imaginar lo que estaba por suceder. El ambiente era silencioso, con poca iluminación y solo unos pocos empleados todavía trabajando. A las 2:05 de la mañana, dos jóvenes entraron al establecimiento y se sentaron cerca de la entrada. Su actitud llamó la atención del administrador. Parecían inquietos y vigilaban hacia el interior del local. Uno de ellos incluso aparentaba ser menor de edad. El administrador se acercó para pedirles identificación, pero en lugar de cooperar, uno de los jóvenes se levantó, sacó un arma de fuego y le apuntó directamente. El otro extrajo una navaja y se movió hacia un costado, saliendo por unos segundos del ángulo de las cámaras. A partir de ese momento, todo ocurrió en cuestión de segundos. El joven armado caminó directamente hacia la mesa donde estaba el grupo de Irene y exigió dinero, teléfonos y objetos de valor. Las cámaras muestran cómo recoge del suelo un teléfono, que luego se sabría que pertenecía a él mismo, y continúa amenazando a los presentes. La tensión era evidente, pero nadie se movía. El segundo agresor reapareció en la zona visible y ambos siguieron presionando al grupo. Farid se levantó para mostrar sus bolsillos, y uno de los asaltantes lo registró. Todo apuntaba a un robo que terminaría tan pronto como consiguieran lo que buscaban. Pero a las 2:06 de la mañana, la tragedia ocurrió en un instante. El joven armado se inclinó hacia Irene para arrebatarle el bolso que tenía a su lado, sosteniendo el arma en la misma mano. En ese movimiento, si hubo o no forcejeo, no se distingue claramente, el arma se disparó. El proyectil impactó directamente en Irene, que cayó de inmediato hacia su costado izquierdo. Los agresores huyeron hacia la parte trasera del local y escaparon por una salida lateral. Farid y los familiares reaccionaron desesperados. Intentaron perseguirlos, pero un taxi esperaba a los asaltantes afuera, facilitando su fuga. Al no poder alcanzarlos, regresaron por Irene, la levantaron rápidamente y la llevaron en brazos hasta un taxi para trasladarla al Hospital Murillo, el centro médico más cercano. Entre la entrada de los asaltantes y la salida del grupo con Irene, pasaron apenas 3 minutos. 3 minutos que bastaron para transformar un viaje familiar en una tragedia que tendría repercusiones en 2 países. El traslado de Irene al hospital fue desesperado. Farid y los familiares que estaban con ellos la llevaron casi en brazos hasta el taxi, mientras los empleados del local todavía intentaban asimilar lo ocurrido. El vehículo avanzó con urgencia por las calles de Barranquilla, pero al llegar al centro médico ya no había nada que hacer. Irene fue declarada muerta poco tiempo después de ingresar, aunque algunas versiones señalaban que aún tenía signos de vida al llegar. Lo cierto es que la gravedad del disparo hizo imposible salvarla. Mientras en Colombia todo sucedía con rapidez, en España la familia dormía sin imaginar lo que estaba pasando. Fue el hijo mayor de Irene, un adolescente de 14 años, quien recibió la primera llamada. Farid le dijo de manera confusa y breve que Irene había sufrido un accidente. Para el muchacho esa palabra no explicaba nada, pero pronto los medios colombianos comenzarían a difundir la noticia. Una turista española había sido asesinada durante un asalto. Lo que siguió fueron horas de angustia. La familia de Irene intentaba comunicarse con Farid buscando información, mientras la noticia se expandía con rapidez en España. Los periódicos y noticieros replicaban los reportes iniciales, citando al embajador español en Colombia, quien confirmó la muerte de Irene y activó los protocolos para repatriar el cuerpo. En Barranquilla, Farid apareció frente a las cámaras de un canal local, visiblemente afectado, explicando lo ocurrido a las puertas del hospital. Mientras tanto, la policía trabajaba ya en identificar a los responsables. El crimen, cometido durante una época en la que la ciudad suele tener mayor presencia policial por los carnavales, impulsó una respuesta inmediata, y las grabaciones del local, claras y detalladas, se convirtieron en la pieza central para reconstruir los hechos. En esos primeros momentos, mientras en Colombia avanzaba la investigación, en España apenas comenzaba el impacto emocional. La familia trataba de comprender cómo un viaje que debía durar solo una semana terminaba con el retorno de Irene en un ataúd. Ese desconcierto inicial pronto daría paso a dudas, contradicciones y acusaciones que dividirían el caso en 2 versiones distintas:
la que sostenían las autoridades y la que creía la familia. Pero en esas primeras horas solo había dolor y la necesidad urgente de respuestas. La reacción de las autoridades colombianas fue rápida. La muerte de una turista extranjera en plena temporada de carnavales, un periodo con fuerte presencia policial, activó de inmediato los mecanismos de investigación. Apenas horas después del crimen, los agentes ya tenían un recurso decisivo: las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar. En ellas se veía claramente a los dos jóvenes entrando al local, mostrando nerviosismo desde el primer momento y realizando los movimientos que terminaron en la muerte de Irene. Con esas imágenes, identificarlos no tomó mucho tiempo. El primero en ser detenido fue Brian Darío Escorcia Blanco, alias El Joaco, un joven de 20 años conocido por la policía. Él era quien llevaba el arma y quien había disparado durante el asalto. Su captura fue anunciada al día siguiente del crimen, algo que las autoridades atribuyeron al refuerzo de seguridad por los carnavales y a la colaboración ciudadana motivada por una recompensa cercana a los $5.000. El segundo implicado, Juan Carlos Guerrero Silva, alias El Juanchi, comprendió rápidamente que la policía estaba tras su pista. Sabiendo que había sido identificado y que su rostro salía en los noticieros, decidió entregarse voluntariamente. Aseguró que él no había disparado, aunque las imágenes mostraban que actuó coordinadamente con Brian durante todo el asalto. En sus primeras declaraciones, Brian trató de justificar sus acciones diciendo que atravesaba una situación económica desesperada, que su hija estaba enferma y que esa noche había consumido drogas y alcohol. Insistió en que el disparo había sido un accidente. Juan, por su parte, buscó deslindarse del homicidio, afirmando que nunca tuvo intención de matar a nadie. Para la policía, el caso parecía simple: dos jóvenes delincuentes, un asalto violento y una muerte que consideraban producto de un momento desafortunado. Pero mientras la investigación avanzaba con claridad en Colombia, en España comenzaban a surgir voces que cuestionaban esa versión. La familia de Irene no solo dudaba del relato oficial, sino que empezaba a sugerir que el crimen podría tener motivaciones más profundas. Así nació una dualidad que marcaría el rumbo del caso. La justicia colombiana veía un delito común resuelto con rapidez, mientras del otro lado del océano crecía una sospecha que no dejaría de intensificarse. La primera persona en expresar dudas sobre lo ocurrido fue la madre de Irene. Para ella, lo que mostraban las cámaras no parecía un simple asalto. Observaba el comportamiento de los agresores y sentía que iban directamente hacia la mesa donde estaba su hija. No entendía por qué, en un local donde todavía había algunas personas, los asaltantes habían centrado su atención precisamente en Irene y Farid. Para ella, aquello no era casualidad. El tío de Irene fue incluso más lejos. Desde España, en entrevistas a medios colombianos, llegó a afirmar que Farid había planeado el asesinato. Sostenía que los 2.000 euros que Irene había perdido antes del viaje no se habían extraviado, sino que Farid los habría usado para pagar a personas en Colombia para que cometieran el crimen. Para la familia, lo que se presentaba como un robo era, en realidad, una ejecución encubierta. Sus sospechas se alimentaban del pasado reciente de la pareja. Recordaban que Farid descubrió la infidelidad de Irene cuando recuperó la libertad condicional y que esa situación había generado discusiones, celos y amenazas. También afirmaban que la convivencia llevaba un tiempo deteriorándose y que Farid maltrataba a los 3 hijos que no eran suyos. Aunque ninguna de estas acusaciones fue respaldada por pruebas, sí contribuyeron a que la familia desconfiara cada vez más. Incluso el viaje parecía sospechoso para ellos. No entendían por qué se había realizado justo en ese momento ni qué motivaciones había detrás de la decisión. Farid respondió públicamente a esas acusaciones mientras aún estaba en Colombia. Negó todo, asegurando que nunca tuvo problemas graves con la familia de Irene y que jamás habría deseado hacerle daño. Reconoció que, como en cualquier convivencia, había tensiones, pero insistió en que no eran motivo para poner fin a la relación. También defendió que el estado de salud de su padre era real y que ese fue el motivo principal del viaje. Explicó además por qué llamó al hijo mayor de Irene y no a su suegra tras el asalto.
Según él, durante el robo perdió su teléfono y ese era el único número que recordaba de memoria. Su abogado respaldó esa versión. Aún así, las dudas de la familia de Irene no disminuyeron. También cuestionaron si Farid tenía o no autorización para salir de España, asegurando que no podía viajar por encontrarse en libertad condicional. Farid negó esa restricción y afirmó que Irene había verificado directamente con las autoridades españolas. Mientras la familia mantenía sus sospechas, en Colombia la justicia continuaba viendo el caso como un asalto violento que había terminado en tragedia. Mientras la investigación en Colombia avanzaba, el cuerpo de Irene fue trasladado a España para que su familia pudiera despedirla. Llegó a Málaga a mediados de marzo de 2011, 12 días después del asesinato. El proceso de repatriación implicó trámites consulares, gestiones forenses y un dolor que aumentaba a cada paso. El funeral reunió a familiares, amigos y personas que buscaban justicia, muchos de ellos expresando reclamos hacia las autoridades tanto españolas como colombianas. Incluso se mencionó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien criticaban por no haber intervenido con mayor rapidez. Pero hubo un detalle que marcó profundamente ese momento. Farid no estaba presente. Su ausencia incrementó aún más las sospechas de la familia de Irene. Para ellos no había razón que justificara su falta en la despedida de la mujer con la que había compartido 5 años de vida. El tío de Irene lo expresó con claridad. Aseguró que si a él le hubieran arrebatado a su esposa, no se habría separado del féretro ni un instante. Farid, sin embargo, dio su explicación. Afirmó que no viajó a España porque temía por su seguridad. Según él, la familia de Irene lo había amenazado varias veces, acusándolo de estar vinculado de forma directa o indirecta con el crimen. Dijo que antes de abandonar Colombia, había solicitado una orden de protección personal, pues consideraba que enfrentarse a la familia política en ese estado de dolor sería demasiado arriesgado. Lo que para Farid era una medida de autoprotección, para la familia de Irene representaba una muestra más de culpabilidad. Y aunque en declaraciones previas él aseguraba que nunca tuvo problemas con ellos, esas contradicciones hicieron que la desconfianza aumentara. Mientras en España el ambiente era de duelo y tensión, en Colombia el caso continuaba su avance judicial. A menos de 2 meses del asesinato de Irene, los 2 jóvenes implicados en el asalto ya estaban frente a los tribunales. El primero en ser juzgado fue Brian Darío Escorcia Blanco, de 20 años, el joven que portaba el arma y cuyo disparo terminó con la vida de Irene. Desde el inicio, Brian intentó mostrarse como alguien actuando bajo desesperación. Dijo atravesar dificultades económicas, tener una hija enferma y haber consumido drogas y alcohol la noche del crimen. Afirmó que el disparo no había sido intencional, que se le escapó mientras intentaba quitar el bolso a Irene. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad hablaban por sí solas. Mostraban cada movimiento con claridad y no dejaban espacio para interpretaciones distintas. Brian enfrentó cargos por homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego. Ante la contundencia de las pruebas y en busca de una reducción de pena, terminó aceptando su responsabilidad. Esto le permitió una rebaja del 50% en la condena, quedando finalmente sentenciado a 23 años y 2 meses de prisión. Días después fue juzgado el segundo implicado, Juan Carlos Guerrero Silva, alias El Juanchi, de 18 años. Desde el primer momento aceptó los cargos que se le imputaban, aunque su defensa insistía en que él no había efectuado el disparo. La justicia lo consideraba partícipe directo del asalto. Fue declarado culpable de los mismos delitos que Brian, pero con una condena menor, cercana a 17 años de prisión. Juan fue enviado a la penitenciaría de El Bosque, mientras que Brian ingresó a la cárcel Modelo de Barranquilla. Con esas sentencias, para la justicia colombiana el caso quedaba cerrado. Los 2 responsables materiales estaban identificados, juzgados y privados de libertad. No se abrió ninguna otra línea de investigación ni se consideraron hipótesis sobre un crimen por encargo. Para las autoridades, todo había sido un asalto violento que terminó en tragedia.
Sin embargo, esa conclusión no logró apaciguar las dudas que persistían en España. Para la familia de Irene, la rapidez con la que se resolvió el caso no era una señal de eficiencia, sino de falta de profundidad. Estaban convencidos de que detrás de aquel robo había algo más, una motivación que nunca se investigó. Esa convicción seguiría alimentando tensiones incluso después del juicio. Después de las condenas en Colombia, Farid regresó a España con la intención de retomar su vida junto a sus hijos y alejarse del foco mediático. Sin embargo, lo que encontró al volver fue un ambiente lejos de cualquier tranquilidad. Las sospechas de la familia de Irene no habían disminuido. Por el contrario, se habían intensificado tras su ausencia en el funeral. Su retorno no significó un cierre del conflicto, sino el comienzo de una etapa marcada por tensiones legales, enfrentamientos familiares y un aislamiento que nunca había imaginado. Farid aseguró que al llegar a España, apenas tuvo unos minutos para recoger sus pertenencias de la vivienda que había compartido con Irene. Dijo que tuvo que hacerlo acompañado por agentes policiales debido a las amenazas que, según él, había recibido de parte de la familia de Irene. Esa misma sensación de peligro lo llevó a solicitar protección a las autoridades españolas. En paralelo, presentó una denuncia por esas supuestas amenazas con ayuda de un apoderado legal. Pero el proceso no avanzó como él esperaba. La justicia terminó absolviendo a los familiares de Irene, considerando que sus palabras habían sido producto del dolor y la ira tras la pérdida. Para Farid, esta decisión significó un nuevo golpe en medio de un entorno cada vez más desgastante. A nivel económico, su situación también se deterioró. Declaró que la familia de Irene lo había despojado de los bienes que compartían. El local comercial, los apartamentos, la discoteca y la empresa estaban a nombre de la madre de Irene. Aseguró que, tras la muerte de ella y el conflicto posterior, lo habían dejado prácticamente sin nada. Su única fuente de ingresos pasó a ser una pensión por viudedad, insuficiente para mantener a sus hijos y cubrir los gastos legales. Farid también afirmó que no podía salir de España, ya que su pasaporte había sido retenido por las autoridades. Atribuía esa decisión al impacto mediático del caso y a las acusaciones de la familia de Irene. Incluso mencionó que circularon versiones señalando que había viajado a Colombia con un pasaporte falso, un punto que él mismo, según algunas reseñas, terminó reconociendo. En lo personal, dijo haber perdido gran parte de su círculo social. Contó que antes del asesinato tenía muchos amigos, pero que después del crimen comenzó a sentir que cada conversación se transformaba en un interrogatorio encubierto. A pesar de ese panorama, Farid insistía en que lo único que lo impulsaba a seguir eran sus 3 hijos, los 2 que tuvo con Irene y el mayor de una relación anterior. Sostenía que tenía la conciencia tranquila y que jamás tuvo relación alguna con la muerte de Irene. Y aunque ninguna autoridad abrió una investigación judicial contra él, la sospecha social se convirtió en una carga que continuó acompañándolo durante años. Hay casos que no solo dejan heridas abiertas, sino silencios imposibles de llenar. La historia de Irene nos muestra cómo una vida marcada por luchas constantes puede terminar lejos de casa, en un segundo que nadie puede explicar por completo. Las versiones oficiales hablan de un asalto, pero el dolor de una familia que no encuentra respuestas sigue ahí, intacto, aferrado a la idea de que algo más quedó sin mirarse de frente. Entre 2 países, 2 narrativas y 2 verdades que nunca lograron encontrarse, lo único que permanece es la ausencia de una mujer que dejó a 5 hijos y una historia que jamás terminó de cerrar. Y aquí, como siempre, queda también la reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas vidas quedan suspendidas en estos vacíos de justicia? ¿Cuánto pesa lo que nunca se descubre o lo que nunca se llega a comprender? Si esta historia te ha conmovido y deseas que sigamos explorando más casos de la vida real, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarnos desde dónde nos estás viendo. Gracias por acompañarnos y por darle voz a quienes ya no pueden contar su propia verdad. Imagina estar construyendo tu vida paso a paso. Imagina haber superado una adolescencia difícil,
haber criado a tus hijos casi sin ayuda, haber dejado tu país y comenzar desde cero en un lugar donde nada te pertenece, ni el idioma, ni las costumbres, ni el futuro. ¿Qué pensarías si, después de tantos tropiezos, por fin vieras tu vida acomodarse? Un trabajo estable, una profesión que te apasiona, una relación sólida, una casa en construcción y la sensación por primera vez de que todo lo que soñaste está al alcance de tus manos. Así avanzaba el camino de una mujer, con esfuerzo, con ilusión y con esa fuerza silenciosa que solo conocen quienes han tenido que levantarse 100 veces para seguir avanzando. Pero si tú estuvieras en su lugar, ¿qué sentirías si de un día para otro todo ese mundo se quebrara sin explicación? Una tarde cualquiera, una llamada inesperada, una versión que no cuadra y un silencio que se convierte en abismo. La vida de ella, una mujer que lo dio todo para salir adelante, terminó envuelta en inconsistencias, dudas y heridas que siguen abiertas hasta hoy. Y mientras su familia busca respuestas, su historia nos recuerda que cualquiera de nosotros podría verse atrapado en una verdad incompleta, en un sistema que no siempre protege y en un dolor que jamás encuentra alivio. Cuando hablamos de los primeros años decisivos de Antonieta Vázquez, una mujer colombiana, debemos volver a cuando, siendo apenas una adolescente, la vida la empujó a responsabilidades que normalmente llegan mucho después. Antonieta aún estaba descubriendo quién era cuando, a los 16 años, se convirtió en madre de Antonio. Su embarazo no ocurrió en un contexto de estabilidad ni de madurez emocional. Tanto ella como el padre del bebé eran jóvenes que todavía intentaban entenderse a sí mismos y dar forma a sus propios proyectos. Desde el inicio, la relación entre ellos mostró grietas inevitables. La falta de experiencia, las presiones del entorno, las dificultades económicas y la inmadurez propia de la edad terminaron por separarlos poco después del nacimiento del niño. Fue entonces cuando Antonieta, tan joven y a la vez tan marcada por el sentido de responsabilidad, asumió la crianza prácticamente sola. Criar a su hijo Antonio siendo casi una niña fue un desafío enorme. Ella tuvo que reorganizar su vida por completo, renunciar a sueños prematuros y aprender sobre la marcha a sostener un hogar sin contar con una estructura sólida que la respaldara. Sin embargo, esa etapa mostró un rasgo que la acompañaría siempre, una mezcla de fuerza, intuición y determinación que la hacía seguir avanzando incluso en medio de las renuncias. A pesar de la dureza de esos primeros años, Antonieta comenzó a mirar hacia adelante con un pensamiento claro. Necesitaba encontrar un camino que le permitiera ofrecerle a su hijo un futuro distinto al que ella veía a su alrededor. Ese deseo fue el motor que impulsó la decisión que cambiaría todo en su vida. En medio de esa búsqueda constante por un mejor futuro, y cuando aún tenía apenas 19 años, Antonieta Vázquez conoció a un hombre que marcaría un giro radical en su historia. Un empresario italiano, bastante mayor que ella y con una posición económica estable. Para Antonieta, que venía de una vida llena de esfuerzos y limitaciones, aquel encuentro abrió una posibilidad inesperada. Para él, en cambio, la juventud, el carisma y la energía de Antonieta se volvieron cautivadores desde el primer momento. Aunque la familia de Antonieta nunca estuvo completamente convencida de la idea, por la diferencia de edad, la distancia que implicaba trasladarse a otro país y la incertidumbre del cambio, decidieron apoyarla. Sabían que ella veía en esa relación una oportunidad real de ofrecerle a su hijo Antonio un entorno distinto, más seguro y con mejores perspectivas. No pasó mucho tiempo antes de que el empresario le propusiera algo que transformaría por completo su destino: mudarse a su país, Italia. Era una decisión gigantesca para una joven madre que apenas dejaba atrás la adolescencia. Aún así, Antonieta aceptó. Con valentía tomó un avión hacia Europa junto a su pequeño hijo, sin imaginar que ese viaje la llevaría a vivir tanto sus mayores logros como sus momentos más difíciles. Una vez instalada en Italia, Antonieta se enfrentó al reto de adaptarse a un país completamente nuevo. El idioma, las costumbres, la cultura, todo era distinto a lo que conocía. Sin embargo, ella supo convertir esa dificultad inicial en un impulso. Con el tiempo, la relación con el empresario dio fruto al nacimiento de su segunda hija,
a quien nombró igual que a sí misma, Antonieta. Pero esa nueva familia no logró sostenerse. Con los años la relación comenzó a deteriorarse hasta llegar a su fin. Y así, en un país que ya no era tan desconocido, pero aún guardaba desafíos enormes, Antonieta se encontró sola nuevamente, esta vez con 2 hijos pequeños y sin una red cercana de apoyo. Aún así, lo que pudo haber sido un obstáculo insuperable se convirtió en el punto de partida de la etapa más importante de su vida en Italia. Después de la separación, Antonieta tuvo que reconstruir su vida desde cero en un país que aún estaba aprendiendo a llamar hogar. La barrera del idioma fue uno de los primeros desafíos reales que enfrentó. Italia no solo implicaba nuevos espacios, sino también una cultura y una dinámica social que exigían adaptación constante. Sin embargo, Antonieta demostró una habilidad sorprendente para aprender. Con paciencia y disciplina, comenzó a dominar el italiano. Primero con expresiones básicas, luego con soltura suficiente para desenvolverse con naturalidad en su entorno. Comprendió pronto que depender de otros ya no sería una opción. Necesitaba una profesión que le permitiera sostener a sus hijos y avanzar por cuenta propia. Fue entonces cuando decidió estudiar algo que realmente la apasionaba: la belleza y el cuidado estético. Siempre había destacado por su presencia luminosa, su sentido estético y un talento natural para el estilismo, cualidades que ahora podía convertir en una oportunidad laboral concreta. A pesar de las dificultades económicas y emocionales, Antonieta logró crear una rutina estable para sus hijos. Italia dejó de ser un lugar extraño para transformarse en ese espacio donde, poco a poco, empezaba a construir un futuro más claro. Esta etapa marcó el origen de la mujer que más tarde sería conocida por su constancia, su carácter trabajador y esa creatividad que la acompañaba en todo proyecto que iniciaba. Con el tiempo, todo el esfuerzo de Antonieta comenzó a reflejarse en resultados visibles. Italia, ese país que al principio le había parecido tan ajeno y desafiante, empezó a convertirse en el escenario de sus logros personales y profesionales. Ya dominaba el idioma, contaba con una clientela creciente y, sobre todo, había encontrado una ruta laboral que le permitía mantenerse y sentirse realizada. Su pasión por el mundo de la belleza la llevó a dar un paso significativo: abrir su propio salón. Era un proyecto ambicioso para alguien que había comenzado desde cero, sin respaldo familiar cercano y en una cultura distinta. Pero Antonieta tenía una mezcla de disciplina, carisma y talento que la impulsaba siempre hacia adelante. Su salón no tardó en ganarse un lugar entre los locales más frecuentados, y ella fue construyendo una reputación sólida por su dedicación y su estilo inconfundible. Paralelamente, descubrió el potencial de las redes sociales. Frente a la cámara, Antonieta tenía una presencia natural. Su sentido estético y su energía positiva la hicieron conectar rápidamente con el público. Fue así como abrió un canal de YouTube, donde compartía fragmentos de su vida cotidiana, consejos prácticos para mujeres, rutinas de ejercicio, tips de belleza y demostraciones de los procedimientos que realizaba. Ese crecimiento digital fortaleció aún más su estabilidad económica. Entre su salón, su marca personal y su audiencia en expansión, Antonieta se posicionó como una mujer emprendedora que avanzaba con paso firme. Para quienes la conocían, estaba viviendo el mejor momento de su vida: una carrera sólida, reconocimiento y una familia que seguía siendo su mayor motivación. En medio de ese crecimiento personal y profesional, Antonieta vivió uno de los capítulos más luminosos de su vida. Conoció a Luigi Celetti en 2014. Desde el inicio, él se convirtió en una figura importante para ella, aunque la relación no fue un flechazo inmediato. Antonieta se mostró cautelosa al principio, quizá marcada por las experiencias que la habían obligado a ser prudente. Pero Luigi supo ganarse su cariño, su confianza y, con el tiempo, su amor. La presencia de Luigi trajo armonía a la vida familiar de Antonieta. Sus hijos lo aceptaron con naturalidad, y la convivencia entre todos fluyó sin imposiciones. Para ella, eso era esencial. Después de tanto esfuerzo, parecía haber encontrado un equilibrio emocional que por fin le permitía sentirse acompañada.
Lo que comenzó como un noviazgo estable, pronto se transformó en un proyecto de vida. Antonietta y Luigi hablaban abiertamente de casarse y de construir un hogar juntos. Tanto era así que Luigi inició la construcción de una casa en uno de sus terrenos, un espacio pensado especialmente para la familia que estaban formando. Antonietta participaba con entusiasmo en cada decisión, elegía detalles, comentaba acabados y seguía el avance de la obra con ilusión. Aquella casa se convirtió en un símbolo del futuro que ambos imaginaban. Para Luigi, esos años también fueron especiales. En Antonietta veía a una mujer fuerte y trabajadora, llena de energía y carisma. Compartían metas y una cotidianidad tranquila, sin señales de conflictos graves o tensiones que pudieran anticipar algo negativo. En esos momentos, la vida de Antonietta parecía ir en la dirección perfecta. Todo indicaba que estaba entrando en una etapa de plenitud que la hacía sentirse orgullosa de lo que había construido. Mientras su vida con Luigi avanzaba con estabilidad y sus proyectos profesionales seguían creciendo, Antonietta también mantenía amistades dentro de los círculos sociales italianos. Entre ellas destacaba un hombre que con el tiempo se volvería una figura central en la controversia alrededor de su historia: Walter Pitigliani, un empresario italiano de más de 60 años, conocido en Roma por su fortuna, sus restaurantes y su amplio número de propiedades. Para muchas personas, Walter era alguien influyente, pero con un historial problemático. En su pasado figuraban acusaciones por falsificación de billetes y defraudación fiscal, además de otros señalamientos que alimentaban la percepción de que su vida no era precisamente transparente. Aún así, Antonietta mantenía con él una relación cercana que para ella formaba parte de su entorno social. Según quienes la conocían, la relación entre ellos siempre había sido cordial y afectuosa. Antonietta veía en Walter algo parecido a una figura paternal, alguien mayor, con contactos, que la invitaba a eventos, cenas y reuniones. Sin embargo, desde fuera no todos interpretaban esa amistad de la misma manera. Para algunos, las constantes invitaciones de Walter a almuerzos, fiestas y encuentros privados despertaban especulaciones que, aunque nunca estuvieron sustentadas con pruebas, comenzaron a circular en su entorno. Lo cierto es que Luigi nunca mostró celos ni preocupación por esa amistad. Aunque había visto a Walter solo en un par de ocasiones y no lo conocía en profundidad, confiaba plenamente en Antonietta. Para él su relación no tenía fisuras y no había motivos para desconfiar. Aún así, desde una mirada externa, la cercanía de Antonietta con un hombre como Walter generaba inquietud. Se trataba de alguien acostumbrado a manejar situaciones a su manera, con vínculos sociales y económicos que le permitían influir en distintos ámbitos. Estar cerca de él implicaba entrar en un círculo donde convivían empresarios, personas de alto nivel social y, en ocasiones, figuras con reputaciones cuestionables. Aunque nada probaba que hubiera algo más allá de una amistad, el hecho de que Walter fuera la última persona que vio con vida a Antonietta haría que después su presencia se volviera inevitablemente el centro de todas las hipótesis y sospechas. El 17 de julio de 2016 comenzó como un día completamente normal para Antonietta, uno de esos días en los que nada parece anunciar un desenlace trágico. Por la mañana salió temprano de casa y le pidió a Luigi que le prestara su automóvil para llevar a su hijo al centro donde estudiaba y aprovechar para hacer algunas diligencias personales. Se le veía animada, con energía y sin rastro de preocupación. Incluso le envió a Luigi un mensaje cariñoso, diciéndole lo afortunada que se sentía de tenerlo en su vida, un gesto cotidiano en su relación, pero que con el tiempo adquiriría un peso emocional distinto. Pasado el mediodía, Antonietta llamó a Luigi para contarle que se había encontrado con Walter, el empresario con quien mantenía una amistad cercana. Walter la había invitado a ir a almorzar en uno de sus restaurantes, y Antonietta aceptó, aunque ese cambio de planes modificaría su agenda, pues más tarde debía reunirse con Luigi y el arquitecto para revisar avances de la casa que estaban construyendo. Sin embargo, decidió quedarse a comer con Walter. De ese encuentro quedó la última fotografía conocida de Antonietta con vida, tomada en el restaurante de él. Después del almuerzo, Antonietta y Luigi sostuvieron varias llamadas breves. Ninguna duraba más de 2 o 3 minutos.
Luigi percibió algo inusual en su tono. La notó tensa, como si intentara sonar tranquila, pero sin lograrlo del todo. En una de esas llamadas, ella mencionó que Walter la había invitado a una fiesta en su casa y que se quedaría un poco más. Luigi alcanzó a escuchar ruidos de fondo. Voces mezcladas, música, conversación, lo que daba la impresión de que había más personas presentes, no solo una visita entre dos amigos. Con el paso de las horas, la comunicación empezó a volverse irregular. Los mensajes de Antonieta comenzaron a espaciarse y finalmente dejaron de llegar. Para Luigi aquello fue una señal de alarma. Antonieta nunca faltaba a compromisos importantes, y la reunión con el arquitecto significaba mucho para ella. Ese silencio repentino no encajaba con su forma de ser. Alrededor de las 7 de la tarde, Luigi recibió una llamada que marcaría un antes y un después. Era Walter. Según él, Antonieta se había encerrado en el baño y no quería salir, y llevaba un tiempo intentando que abriera la puerta sin obtener respuesta. Luigi ya estaba preocupado cuando, minutos después, Walter volvió a llamar, esta vez gritando desesperado que Antonieta estaba fría, que se había ahorcado, que se había matado. Su relato era confuso, caótico, y hubo un detalle que dejó a Luigi completamente desconcertado. Walter se negaba a llamar a la línea de emergencias. Decía que no quería problemas y que Luigi debía hacerse cargo. Sin saber qué pensar y con la angustia creciendo, Luigi fue quien finalmente llamó a los servicios de emergencia. Luego salió como pudo hacia la casa de Walter, aún sin conocer bien el camino, guiándose apenas con indicaciones mientras intentaba comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Cuando Luigi finalmente llegó a la casa de Walter, se encontró con una escena que lo dejó marcado para siempre. Desde el primer instante percibió que algo no encajaba. Antonieta, quien horas antes estaba alegre, activa y haciendo planes concretos para su futuro, yacía sin vida dentro de la vivienda del empresario. Las autoridades ya habían sido alertadas, no por Walter, sino por el propio Luigi. Pero el ambiente en la casa resultaba extraño, casi perturbador, como si todo se hubiera desarrollado con una rapidez difícil de comprender. El cuerpo de Antonieta estaba colgado con una sábana blanca, suspendido en la estructura de una escalera de caracol. La posición resultaba inusual incluso para quienes no tenían conocimientos técnicos sobre escenas de muerte. Más desconcertante aún era el hecho de que estaba semidesnuda, vestida únicamente con lo que parecía ser un traje de baño o ropa interior. Aquello dejaba una pregunta inevitable. ¿Por qué alguien que supuestamente había decidido quitarse la vida lo haría en esas condiciones? Nada en su comportamiento o en la cronología del día ofrecía una explicación lógica. La versión que Walter dio de los hechos estaba llena de inconsistencias. Aseguraba que Antonieta había llegado a su casa buscando consuelo porque, según él, tenía problemas con Luigi, algo que tanto la familia como la pareja niegan rotundamente. Ese día no hubo discusiones ni tensiones entre ellos. Al contrario, las comunicaciones previas mostraban cariño y planes concretos. Walter también afirmó que Antonieta se había encerrado voluntariamente en el baño y que, tras insistir un rato para que abriera la puerta, la había encontrado colgada. Sin embargo, varios detalles contradecían su relato. Luigi recordaba claramente que, durante las llamadas que recibió de Antonieta esa tarde, se escuchaban voces y ruido de varias personas en la casa, lo que no daba la impresión de que Walter la hubiera dejado sola durante horas, como él alegaba. A esto se sumaba el detalle más inquietante de todos. Walter se negó a llamar a los servicios de emergencia, aun afirmando que había encontrado a una mujer ahorcada en su propiedad. Esa negativa nunca tuvo una explicación coherente. La actitud de Walter, su historial de influencias y su relato desordenado encendieron todas las alarmas entre quienes conocían a Antonieta. Y la inquietud aumentó cuando la familia quiso reconocer el cuerpo y no se les permitió hacerlo hasta 3 días después. Aunque la policía italiana concluyó rápidamente que se trataba de un suicidio, lo cierto es que la investigación no fue cerrada formalmente, lo que generó aún más interrogantes. Si estaban tan seguros de su conclusión, ¿por qué mantener el expediente abierto? ¿Qué cabos sueltos quedaban? ¿Qué elementos no encajaban del todo? El lugar donde fue encontrada,
el estado de su cuerpo, la conducta del único testigo y la secuencia de ese día formaban un rompecabezas con piezas que simplemente no coincidían. Para su familia y para Luigi, la versión oficial dejaba la sensación de que allí ocurrió algo más profundo y oscuro que nadie había explicado. Apenas comenzaron las diligencias oficiales, las irregularidades salieron a la luz con una rapidez que dejó aún más preguntas abiertas. Aunque la policía italiana se apresuró a catalogar la muerte de Antonietta como un suicidio, la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos parecía alejarse de la claridad que una situación así requería. Cada paso, en lugar de despejar dudas, parecía sumar nuevas inconsistencias. Uno de los puntos más graves estuvo relacionado con los exámenes forenses. Si bien la autopsia confirmó que Antonietta murió por asfixia, el análisis toxicológico, un estudio básico en casos con circunstancias dudosas, nunca se realizó, o al menos nunca fue registrado oficialmente. No existe ningún informe que indique si Antonietta tenía sustancias en su organismo, si había sido sedada o si algo pudo alterar su comportamiento. Para una muerte rodeada de tantas interrogantes, la ausencia de este examen representaba una omisión difícil de justificar. A esto se sumaba la postura contradictoria de las autoridades. Por un lado, insistían en que se trataba de un suicidio claro, pero por otro, la investigación permaneció abierta y nunca se archivó formalmente. Esa dualidad generaba inquietud. Si el caso estaba tan definido, ¿por qué dejarlo inconcluso? Y si no lo estaba, ¿por qué apresurarse a sostener una versión tan contundente? El entorno de Walter también alimentó las sospechas. Su historial legal y su reputación como hombre influyente despertaban temores sobre la posibilidad de que hubiera ejercido presión en la investigación. Para la familia de Antonietta, la idea de que la versión oficial hubiera sido moldeada por intereses externos no era descabellada. Sentían que había habido tiempo suficiente para alterar la escena, omitir informes o minimizar detalles cruciales. Con el paso de los días, quienes la querían comenzaron a convencerse de que había un responsable, o incluso más de uno, y que ese responsable podría estar siendo protegido por su posición social y económica. La escena del supuesto suicidio, las contradicciones en los testimonios y la falta de transparencia en los procedimientos fortalecieron la percepción de que la verdad había sido manipulada o al menos enterrada bajo una versión conveniente. La muerte de Antonietta tuvo un impacto devastador en su familia, tanto en Italia como en Colombia. En cuanto la noticia llegó a Sudamérica, sus seres queridos emprendieron un viaje inmediato hacia Roma con la esperanza de obtener respuestas claras sobre lo ocurrido. Sin embargo, lo que encontraron fue un escenario cargado de incertidumbre, contradicciones y procedimientos que parecían alejarse de la transparencia que la situación merecía. Desde el primer momento, la familia sintió que nada encajaba. Resultaba inconcebible pensar que una mujer con 2 hijos, con planes de boda, con una casa en plena construcción y con un proyecto profesional que iba en ascenso, pudiera haber tomado la decisión de quitarse la vida. Esa convicción se reforzaba todavía más al recordar las conversaciones recientes que habían tenido con ella. Antonietta estaba entusiasmada, llena de energía y completamente enfocada en el futuro. No había señales de depresión, tristeza profunda ni de una crisis emocional que explicara un acto tan extremo. Con el paso de los años, las redes sociales se convirtieron en un lugar donde su nombre seguía siendo recordado, especialmente en cada aniversario de su muerte. Amigos, familiares y seguidores evocaban su historia, describiéndola como una mujer fuerte, trabajadora y llena de sueños que no merecía un final envuelto en sombras. La ausencia de justicia y la falta de respuestas la transformaron en un símbolo de lo que ocurre cuando un sistema parece proteger a los poderosos a costa de silenciar la verdad. A pesar del tiempo transcurrido, el duelo nunca logró cerrarse por completo. La sensación de injusticia permanecía intacta, y cada año su caso volvía a resurgir con la misma mezcla de tristeza, frustración e indignación. Para quienes la amaron, hablar de Antonietta no era solo recordar a una mujer cuya vida terminó en circunstancias extrañas. También era un acto de resistencia frente al olvido y una exigencia constante por una verdad que continúa oculta.
Lo único evidente es que demasiados aspectos quedaron sin respuesta. Su estado al ser encontrada, la ropa que llevaba, las horas sin explicación, la falta del examen toxicológico, las contradicciones en el relato de Walter y la poca claridad de las autoridades. Ninguna de esas preguntas han podido resolverse, y mientras permanezcan abiertas, su caso seguirá envuelto en una dolorosa incertidumbre. Imagina por un momento estar en los zapatos de quienes amaban a Antonieta Vázquez. Pensar en una mujer que luchó, que reconstruyó su vida con determinación y que justo cuando todo parecía tomar forma, desapareció en circunstancias llenas de sombras. Su historia no solo duele, también incomoda, porque nos obliga a mirar de frente lo frágil que puede volverse la búsqueda de justicia cuando intervienen silencios, vacíos y decisiones que nunca llegaron a explicarse. Su caso sigue siendo un rompecabezas incompleto, uno en el que cada pieza ausente representa una respuesta que jamás se dio y un derecho que nunca se cumplió. Y hoy, mientras volvemos a contar su historia, seguimos recordando que detrás de cada expediente sin cerrar hay vidas suspendidas, familias que no encuentran paz y verdades que esperan salir a la luz. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar o te recordó que nadie está exento de vivir algo así, te invito a suscribirte, a dejar tu me gusta y a contarnos desde qué lugar del mundo nos acompañas. Así podremos continuar dando voz a más casos reales, más historias que merecen ser escuchadas y que, como la de Antonieta, no deben caer en el silencio. Considera que un día cualquiera despiertas y descubres que alguien a quien amas no volvió a casa. Imagina que revisas su habitación, su cama intacta, su teléfono apagado, y de pronto una inquietud te nace en el pecho, esa sensación que te dice que algo no está bien. ¿Qué harías si cada llamada que haces se queda sin respuesta? ¿Qué pensarías si quienes deberían ayudarte a encontrarla guardan silencio o incluso se muestran indiferentes? Hay historias que golpean porque podrían sucederle a cualquiera, a una hermana, a una hija, a una amiga o incluso a ti. Esta historia es una de esas tragedias que rompen a una familia y exponen lo frágil que puede ser la vida cuando la confianza se deposita en las manos equivocadas. Ella era una joven responsable, trabajadora, dedicada a su hogar y a sus sueños. Hizo todo lo que se espera de alguien que quiere salir adelante. Y aún así, la violencia la alcanzó sin que nadie pudiera imaginarlo. Desde esa madrugada en que su teléfono dejó de responder, comenzó una carrera contra el tiempo, una lucha marcada por la incertidumbre, la desesperación y el miedo a escuchar la peor respuesta. Mientras escuchas esta historia, piensa por un momento en lo que significa perder a alguien sin saber cómo, cuándo o por qué. Piensa en el vacío de no recibir respuestas, en la impotencia de tocar puertas que no se abren, en la angustia de sentir que el mundo sigue avanzando mientras tu vida se detiene. Eso fue lo que vivió la familia Palacio. Un dolor que no eligieron, pero que les cambió la vida para siempre. Leslie Palacio nació el 5 de mayo de 1998 en Las Vegas, Nevada. Desde muy joven, Leslie mostró una madurez poco común para alguien de su edad. Era la segunda de 5 hermanas, pero el papel que asumió dentro de su familia iba mucho más allá de ser una hija más. Mientras su madre, Araceli Palacio, trabajaba limpiando casas para sostener el hogar, Leslie se convirtió en ese apoyo constante que mantenía todo funcionando. No solo ayudaba en las tareas diarias, sino que también se convirtió en una especie de guía para sus hermanas menores. Cuando comenzó a trabajar, Leslie destinaba parte de sus ingresos directamente a los gastos de su casa. Tenía muy claro que cada esfuerzo contaba y asumía sus responsabilidades con una dedicación admirable. Con el tiempo decidió estudiar técnico de laboratorio, porque veía en esa carrera una oportunidad para avanzar y también para motivar a sus hermanas a creer en un futuro mejor. Les decía que el estudio era una herramienta para abrirse camino, y ella misma era un ejemplo de esa idea. Detrás de su disciplina había un objetivo profundo. Leslie quería que su madre dejara de cargar sola con todo.
Sabía cuánto se esforzaba Araceli y soñaba con aliviar ese peso. Para lograrlo, comenzó a sugerirle que dejara de trabajar para distintas compañías de limpieza y que, en cambio, iniciara su propio servicio. Leslie veía con claridad que su madre tenía la experiencia, la responsabilidad y la reputación necesarias para manejar su propio negocio. Araceli finalmente aceptó la propuesta y juntas comenzaron a planear cada detalle, cómo organizarse, qué necesitarían y de dónde podrían obtener sus primeros clientes. Así nació el Servicio de Limpieza Palacio, un proyecto familiar con el que buscaban un futuro más estable. En agosto de 2020 lograron asegurar su primer contrato importante, un logro que llenó de entusiasmo a toda la familia. A pesar de estudiar, trabajar y asumir muchas responsabilidades, Leslie se involucró profundamente en el nuevo negocio. Acompañaba a su madre, revisaba ideas, organizaba detalles y se aseguraba de que todo avanzara correctamente. Era un proyecto que las unía, una esperanza que parecía abrirles un camino prometedor, un camino que, sin saberlo, estaba a punto de verse interrumpido. Con estos antecedentes se llega al sábado 28 de agosto de 2020. Ese día, Leslie, con 22 años, decidió salir un momento de casa para despejarse. En un principio tenía otros planes. Quería reunirse con su hermano y unas amigas, pero el grupo ya estaba lejos y a ella no le pareció conveniente desplazarse hasta donde estaban. Habló con su madre, quien le dijo que no había ningún problema si prefería quedarse cerca o cambiar de planes. Fue entonces cuando comenzó a intercambiar mensajes con Eric Rangel Ibarra, un joven de 25 años que no era ajeno para la familia. Las dos familias habían convivido durante mucho tiempo, compartiendo reuniones, celebraciones y un trato tan cercano que muchos los consideraban casi parientes. La madre de Eric, Guadalupe, incluso era madrina de Leslie. Aunque con los años ambas mujeres se habían distanciado, la familiaridad seguía presente. Durante la noche, Leslie y Eric estuvieron enviándose mensajes y realizando videollamadas por FaceTime. Finalmente, Eric pasó a recogerla poco antes de la medianoche. Según los mensajes que Leslie le enviaba a su hermana mayor, ambos habían cenado en un casino y la salida transcurría con normalidad. Buena conversación, ambiente tranquilo y sin señales de incomodidad o alerta. Sin embargo, con el paso de las horas, la comunicación de Leslie con su familia empezó a volverse irregular. Su hermana dejó de recibir respuestas y pasadas las 4 de la mañana llegó un mensaje que llamó su atención. Leslie decía que tenía algo que contarle. Cuando su hermana le preguntó de qué se trataba, ya no obtuvo respuesta. 40 minutos después, a las 5:40 de la mañana, el teléfono de Leslie apareció apagado. Unas horas después, el silencio de Leslie comenzó a inquietar a su familia. Era fin de semana, y todos despertaron más tarde de lo habitual. Cuando Araceli revisó la habitación de su hija y vio que no estaba, empezó a preguntar a sus otras hijas si sabían dónde podría encontrarse. Ellas le comentaron que Leslie había salido con Eric la noche anterior. Desde ese momento, todo empezó a sentirse extraño. Araceli intentó comunicarse con la familia de Eric, pero nadie contestó. Un comportamiento totalmente inusual, considerando la cercanía que siempre habían mantenido. Las horas pasaban, el teléfono de Leslie seguía apagado y la falta de respuesta por parte de la familia de Eric aumentaba la inquietud. La situación llegó a un punto en el que la familia Palacio consideró acudir a la policía para reportar la desaparición. Antes de hacerlo, lograron que Guadalupe, la madre de Eric, respondiera a una llamada. Pero lejos de transmitir calma, su reacción incrementó la preocupación. Aseguró no saber dónde estaba su hijo y dijo que no pensaba llamarlo para preguntarle, argumentando que ambos eran adultos y ella no se involucraba en sus asuntos. También les pidió que esperaran, insinuando que seguramente regresarían por su cuenta. Esa actitud desconcertó profundamente a la familia de Leslie. Resultaba difícil comprender cómo alguien tan cercano a ella y a su propia familia pudiera mostrarse tan indiferente ante la ausencia de dos jóvenes. Las hermanas de Leslie incluso fueron personalmente a la casa de Eric. Escuchaban ruidos en el interior, pero nadie abrió la puerta.
Tras insistir, lograron comunicarse con una de las hermanas de Eric, quien sí mostró disposición para hablar. Ella proporcionó la descripción del auto que Eric conducía, compartió su número de teléfono y mencionó algunos lugares que solía frecuentar cuando salía. Aún así, cuando la familia Palacio informó que planeaban reportar la desaparición, la respuesta de Guadalupe volvió a ser negativa. Dijo que ella no denunciaría la ausencia de Eric. Cuando la familia de Leslie acudió a la policía en Nevada, recibió un nuevo obstáculo. Al tratarse de dos adultos jóvenes, los agentes indicaron que debían esperar 72 horas antes de iniciar una búsqueda formal, insinuando que quizás ambos habían decidido irse juntos. Para la familia, esa explicación no tenía sentido. Leslie no era una joven que se ausentara sin avisar. Trabajaba, estudiaba y estaba profundamente involucrada en el negocio familiar. Nada encajaba con la idea de que hubiera desaparecido por decisión propia. Ante la falta de acción policial, la familia de Leslie decidió comenzar la búsqueda por su cuenta. Prepararon afiches con su fotografía y los colocaron en los lugares más importantes: las zonas cercanas al casino, donde sabían que había estado, los alrededores de la casa de Eric y también cerca del hogar de los Palacio. Al mismo tiempo, difundieron la desaparición en redes sociales, pidiendo a amigos, conocidos y a cualquier persona que pudiera ver la publicación que la compartiera. La noticia se propagó con rapidez, pero junto con el apoyo también empezaron a llegar mensajes falsos. Uno de ellos fue especialmente cruel. Alguien exigía $10,000 a cambio de devolver a Leslie. La familia acudió inmediatamente a la policía, y fue gracias a este mensaje que las autoridades finalmente tomaron el caso con mayor seriedad. Iniciaron una investigación para rastrear el origen del perfil que enviaba la extorsión, aunque pronto descubrieron que se trataba de personas malintencionadas aprovechándose del dolor familiar. Aún así, ese incidente fue decisivo. A partir de ese momento, la desaparición de Leslie dejó de verse como una simple ausencia voluntaria, y los agentes comenzaron a buscar tanto a Leslie como a Eric. Sin embargo, la diferencia entre ambos casos era evidente. Eric no fue considerado persona desaparecida porque su familia no lo había reportado. Aún así, la policía intentó localizarlo en su trabajo y en su círculo cercano, con el fin de obtener alguna explicación de lo ocurrido esa madrugada. 3 días después de la desaparición, el 1 de septiembre de 2020, la policía convocó una rueda de prensa importante. Informaron que no habían logrado encontrar a Eric, pero tampoco a su padre, José Rangel, de 45 años. Para los investigadores, la ausencia simultánea de ambos resultaba altamente sospechosa. Y ese fue el punto en que la investigación entró en una nueva fase. En la misma rueda de prensa del 1 de septiembre, las autoridades revelaron detalles que aumentaron la preocupación en torno al caso. No solo era extraño que Eric y su padre, José, estuvieran ilocalizables. También habían surgido testimonios de vecinos que señalaban un comportamiento inusual en la familia en los días posteriores a la desaparición. Varios residentes del vecindario comentaron haber visto a la madre de Eric y a sus 2 hermanas sacando objetos de la casa: muebles, decoraciones y pertenencias que parecían estar empaquetadas o listas para ser retiradas. Vehículos y camiones se acercaban con frecuencia, como si estuvieran vaciando la vivienda poco a poco. Algunos vecinos también observaron que la familia salía a horas poco comunes, muy temprano por la mañana o muy tarde en la noche, algo que no coincidía con su rutina habitual. Lo más llamativo era que nadie había visto a Eric ni a José desde hacía días. La policía explicó que, al intentar contactar a la familia para obtener declaraciones, tanto la madre como las hermanas se negaron a hablar. Legalmente no podían obligarlas, ya que no estaban consideradas sospechosas, pero su silencio resultaba difícil de comprender, sobre todo tomando en cuenta la cercanía que habían tenido con la familia de Leslie. La única persona que accedió a conversar con los agentes fue la misma hermana que previamente había dado información a las hermanas de Leslie. Ella relató que la mañana del 29 de agosto había visto a Eric llegar a la casa nervioso, recoger algunas cosas rápidamente y anunciar que se iría con su padre por unos días, sin especificar el destino. Esa declaración reforzó la sospecha de que ambos hombres estaban intentando ocultarse. Mientras tanto, la policía revisó las grabaciones del casino,
donde Leslie y Eric habían cenado. El video se convirtió en una pieza clave. Se les observaba llegando alrededor de las 12:30 de la noche, conversando con normalidad y sin señales de tensión o intoxicación evidente. Tampoco había indicios de que Leslie estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas. Era simplemente una salida amistosa. A las 2 de la mañana, las cámaras registraron a ambos saliendo del lugar en el vehículo de Eric. Esas imágenes serían las últimas que mostrarían a Leslie con vida. Con esa confirmación, la policía estableció públicamente que la última persona en estar con ella había sido Eric, y con ello se emitió una orden de captura tanto contra él como contra su padre. La investigación tomó un giro importante cuando se reveló la existencia de una segunda grabación, esta vez proveniente de la cámara de seguridad de un vecino de Eric. Según su relato, alrededor de las 5:06 de la mañana del 29 de agosto, las cámaras captaron el momento en que Eric y Leslie regresaron a la casa de la familia. En las imágenes, Leslie aparece tambaleándose, claramente afectada por el alcohol, mientras Eric también muestra signos de haber bebido. Ambos entran juntos al domicilio. Posteriormente, alrededor de las 6:30 de la mañana, Eric vuelve a salir de la casa. En esa ocasión aparece solo y sin camiseta, se dirige directamente a su automóvil y se marcha. Cerca de las 7 de la mañana regresa, pero esta vez acompañado de un hombre cuya descripción coincidía con la de su padre, José. Ambos entran a la vivienda y permanecen dentro unos 20 minutos. Lo más perturbador llega después. Las cámaras registran a Eric y a José saliendo nuevamente de la casa, cargando a una mujer en brazos. Por la complexión y el cabello, las autoridades determinaron que se trataba de Leslie. En ningún momento se observa movimiento alguno por parte de ella, lo que llevó a los agentes a sospechar que ya estaba inconsciente o posiblemente sin vida. Sin embargo, lo registrado marcó el punto en que la investigación dejó de considerarse una desaparición y pasó a tratarse formalmente como un caso de homicidio, aun cuando el cuerpo todavía no había sido encontrado. Este material se convirtió en una pieza central de la investigación y aumentó la urgencia por localizar tanto a Eric como a su padre, quienes ya parecían estar haciendo todo lo posible por desaparecer. Pasó más de una semana desde la desaparición cuando, el 11 de septiembre de 2020, la investigación tomó un rumbo devastador. Ese día las autoridades encontraron el cuerpo de Leslie en una zona cercana a un parque estatal, el mismo lugar donde uno de los teléfonos de Eric había sido geolocalizado, y desde donde se sabía que había llamado a un amigo para pedir gasolina. El hallazgo reforzó aún más las sospechas sobre él. A partir de ese momento, Eric dejó de ser considerado un posible testigo o presunto implicado y pasó a ser oficialmente el principal sospechoso del homicidio de Leslie. El informe forense nunca se divulgó públicamente, y la policía mantuvo absoluto hermetismo sobre las condiciones del cuerpo o la causa exacta de la muerte. Sin embargo, un familiar cercano comentó con algunos medios, de manera extraoficial, que el cuerpo había sido identificado por ADN porque presentaba signos de haber sido quemado, lo que sugería que quien la atacó intentó eliminar evidencia. La policía tampoco compartió detalles sobre si las manchas de sangre halladas en la habitación de Eric correspondían a Leslie. Únicamente confirmaron que se trataba de sangre humana, sin añadir más información para no entorpecer la investigación. Un día después del hallazgo del cuerpo, las autoridades localizaron el vehículo de Eric en California, abandonado en un estacionamiento. Casi al mismo tiempo, la familia de Eric, la madre y las 2 hermanas restantes, abandonaron su casa y no regresaron jamás. Se llevaron todas sus pertenencias y dejaron de responder llamadas y mensajes, no solo a la policía o a la familia Palacio, sino también a su círculo cercano. Desde ese instante, su paradero dejó de conocerse. Conforme avanzaba la investigación, comenzaron a surgir testimonios que apuntaban a que Eric y su padre habían logrado salir de la zona poco después de la desaparición de Leslie. La policía centró parte de sus esfuerzos en California, ya que allí se había encontrado el vehículo. En ese punto comenzaron a recibir información de amigos y familiares de Eric. Algunas personas afirmaron que, en los días posteriores al 29 de agosto, Eric y José habían buscado ayuda para cruzar a México.
Para entonces ya existía una orden de arresto, lo que hacía prácticamente imposible atravesar la frontera sin levantar sospechas. Según estos relatos, nadie aceptó involucrarse por temor a consecuencias legales, aunque la policía nunca pudo confirmar por completo si todos estaban diciendo la verdad o si alguien pudo haber colaborado sin admitirlo. La investigación dio un paso importante cuando lograron rastrear el iPad de José, que apareció activo en territorio mexicano. Sin embargo, esa pista generó controversia, ya que las autoridades no revelaron en qué estado o región del país se detectó el dispositivo. Para la familia de Leslie, ese silencio representaba una oportunidad perdida, pues conocer la ubicación exacta habría permitido una búsqueda más focalizada. Mientras tanto, las mujeres de la familia de Eric permanecieron completamente inaccesibles. No enfrentaban cargos y no estaban obligadas a declarar. Aún así, su desaparición repentina alimentó la percepción de que había algo que ocultaban, aunque legalmente nada se podía hacer sin que ellas se presentaran voluntariamente. La espera tuvo un giro inesperado a comienzos de 2021. El 12 de febrero, la policía informó que José había sido detenido semanas antes, el 19 de enero en San Diego, California. Posteriormente, el 31 de enero, fue trasladado a una prisión en Nevada para enfrentar cargos relacionados con el encubrimiento del crimen, entre ellos ocultar a un delincuente y destruir evidencia. Una vez bajo custodia, José aceptó haber participado después del crimen, admitiendo que ayudó a su hijo a mover el cuerpo de Leslie y a eliminar evidencia. Durante su proceso judicial se declaró culpable y recibió una sentencia relativamente breve, con un máximo de 2 años de prisión. En la práctica, cumplió solo entre 8 y 9 meses antes de quedar en libertad. Aunque para la familia Palacio esa condena resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos, fue la resolución legal correspondiente a su grado de implicación. Desde su liberación, José no ha enfrentado nuevos cargos ni ha vuelto a aparecer públicamente en relación con el caso, quedando formalmente concluida su participación penal. Mientras tanto, Eric permanecía fugitivo. Las autoridades insistían en que era muy probable que se encontrara en México, aunque no se sabía con exactitud en qué lugar podría estar, con quién se relacionaba o qué vida llevaba. Su apariencia común, la ausencia de tatuajes distintivos y el uso generalizado de mascarillas hacían aún más difícil su identificación, permitiéndole mezclarse con facilidad y evitar ser detectado. A pesar de los esfuerzos policiales y de la difusión de su fotografía, no había sido localizado. El caso ya no solo consistía en encontrarlo, sino en impedir que un sospechoso de asesinato continuara moviéndose libremente. La situación se volvió más compleja debido al silencio absoluto de la familia de Eric. La madre y las 2 hermanas, que no enfrentaban cargos, no estaban obligadas a declarar y no habían vuelto a aparecer desde que abandonaron su casa después del hallazgo del cuerpo de Leslie. Para la policía, su participación no podía confirmarse ni descartarse, lo que aumentaba aún más la incertidumbre. A medida que el caso avanzaba, surgieron numerosas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido aquella madrugada. Muchas eran simples especulaciones alimentadas por la falta de información oficial y la ausencia del reporte forense, que nunca se hizo público. Algunos creían que Leslie pudo haber descubierto algo relacionado con las actividades de Eric o de su familia. Otros pensaban que él quizá intentó presionarla para involucrarla en algo y que la situación se salió de control. También existía la posibilidad de que todo hubiese comenzado como un intento de agresión y que, ante su negativa, Eric reaccionara con violencia. Pero ninguna de estas hipótesis podía confirmarse. Sin la versión de Eric, sin un informe médico detallado y con tantas piezas faltantes, el caso permanecía lleno de incertidumbre. Tras años de búsqueda, finalmente en 2025 se logró un avance decisivo. Después de un proceso internacional, Eric fue localizado en México y extraditado a Estados Unidos. Su llegada a Las Vegas representó un momento largamente esperado por la familia Palacio, que no había dejado de pedir justicia desde 2020. El 3 de septiembre de 2025, Eric tuvo su primera comparecencia ante la corte en Nevada, donde escuchó formalmente los cargos en su contra.
homicidio y destrucción de evidencia. A pesar de todos los elementos reunidos por la investigación, incluyendo grabaciones de seguridad y testimonios que lo vinculaban directamente con la desaparición y muerte de Leslie, Eric se declaró inocente. Durante la audiencia se confirmó que la causa de muerte de Leslie sigue clasificada como indeterminada por el forense. Sin embargo, las autoridades sostienen la postura de que se trata de un homicidio, basándose en la evidencia recopilada desde el inicio. Con su extradición, la investigación retomó impulso y la Fiscalía anunció que el proceso continuaría sin restricciones, ahora con el principal sospechoso bajo custodia. El juicio fue programado para el 24 de agosto de 2026, una fecha recibida por la familia de Leslie con esperanza y a la vez con preocupación. Para ellos, este juicio representa la oportunidad de obtener respuestas que durante años estuvieron ausentes, y de que la ley determine la responsabilidad de Eric por la muerte de la joven. A pesar del avance, no se ha revelado públicamente si Eric ha brindado alguna declaración sobre los hechos o si pretende llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Por ahora, solo se sabe que permanece detenido en Nevada, a la espera del juicio que definirá el desenlace de un caso que marcó profundamente a la comunidad. El caso de Leslie Palacio continúa siendo un recordatorio doloroso de cómo una vida llena de esfuerzo, sueños y dedicación puede verse truncada por la traición de alguien en quien se confiaba. Aunque con los años se han logrado avances, como la captura de José y la posterior extradición de Eric, aún queda camino por recorrer antes de que su familia pueda obtener todas las respuestas que merece. Hoy, mientras el principal acusado aguarda juicio, la memoria de Leslie sigue presente en su comunidad, en su familia y en todas las personas que han seguido esta historia. Su nombre se ha convertido en un llamado constante a la justicia y en un recordatorio de la importancia de no rendirse, incluso cuando las instituciones tardan en actuar o los procesos avanzan lentamente. Hay historias que duelen más de lo que uno puede expresar, y esta es una de ellas. La vida de Leslie Palacio, llena de sueños, de responsabilidad y de una fuerza admirable, terminó marcada por la violencia, el silencio y la indiferencia de quienes pudieron haber hablado antes. Casos como este exponen una realidad incómoda. Cuando las instituciones fallan en actuar a tiempo y cuando quienes rodean a un agresor optan por protegerlo, la justicia se retrasa y a veces incluso se pierde. Leslie no solo fue víctima de un crimen, también fue víctima de un sistema que tardó en escuchar y de personas que eligieron mirar hacia otro lado mientras su familia imploraba respuestas. Si esta historia te conmovió, te invitamos a acompañarnos en esta búsqueda constante de verdad y justicia. Suscríbete al canal, cuéntanos desde dónde nos ves y deja tu me gusta si deseas que sigamos compartiendo más historias reales que merecen ser escuchadas. Cada comentario, cada gesto y cada voz que se suma ayuda a que casos como el de Leslie no se olviden y a que el dolor de las familias no quede enterrado bajo el silencio. Gracias por estar aquí, por escuchar y por mantener viva la memoria de quienes ya no pueden contar su propia historia.